Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. El Señor resucitó, ¿no? Qué alegría poder saber y tener la certeza en nuestro corazón que incluso no hay nada que impida nuestra vida, ¿no? Y aún mayor, que no hay nada que impida nuestra vida junto a Jesús. Ese ha de ser nuestro mayor deseo en realidad. Porque no se trata simplemente de vivir, sino que se trata de con quién vivir y por quién vivir. Y eso es fundamental en esto. No se trata simplemente de tener vida, porque el creyente debe no lograr incluso imaginar su vida sin Jesús. El creyente no debe ni siquiera imaginar su vida sin resurrección. El creyente debe ni siquiera tener esperanza, ¿no?, en la resurrección, sino ver aquella promesa de nuestra resurrección futura como una realidad, más que como algo simplemente en lo cual se puede esperar. Si Cristo resucitó, esa es nuestra realidad para nosotros. Y más que esperanza, en realidad es algo pleno, es algo cumplido ahí en Cristo. Las promesas fueron hechas y cumplidas en Jesús, completas, incluso las promesas futuras. Esas promesas son ya una realidad, y son una realidad porque Cristo resucitó. No son una propuesta simplemente para el mañana, ¿no?, sino que son para aprender a vivir hoy día a través de ella. Jesús resucitó entre los muertos y Jesús apareció a María Magdalena primero, porque los discípulos fueron y miraron el sepulcro y Juan se quedó fuera, no quiso entrar, solo vio el velo ahí. Y él, junto a Pedro, vuelven a estar con sus discípulos. Y probablemente decirles y mencionar, se llevaron el cuerpo, ¿no? Se llevaron al maestro. Era un tiempo perdido para los discípulos. No había escape. Jesús había muerto. El Mesías estaba en la tumba. Y ahora alguien se había llevado a su maestro. Probablemente para hacer burla incluso del cuerpo. Y ellos vuelven donde sus amigos, donde los discípulos de Jesús, entristecidos, acongojados. Pero María Magdalena se queda, incluso ella sin entender qué es lo que estaba pasando. Y dice el texto que ella se queda ahí a llorar, ¿no?, a tener este tiempo a solas, este tiempo, por así decirlo, de desesperanza, en donde ella incluso pregunta a Jesús mismo a dónde llevaron a Jesús, ¿no?, sin saber ella que era el Cristo hasta ese momento. Y la verdad es que lo que vemos ahí es una desesperanza total. Sin embargo, Jesús, después de aparecer a María, Jesús aparece a sus discípulos. Jesús se acerca una vez más, a pesar de que los discípulos se habían alejado de la tumba, de aquel sepulcro, a pesar de que Juan y Pedro ya estaban otra vez con ellos y que ellos de alguna manera estaban yendo a dar la mala noticia. Pero Jesús aparece en medio de ellos, justamente para transmitir la buena noticia, para transmitir esa realidad del Evangelio. De hecho, el texto nos dice que las puertas estaban cerradas, que incluso los discípulos estaban asustados,
y que Jesús se pone ahí en medio de ellos. Y es de esa manera que Jesús lidia con nosotros, el Jesús resucitado. Jesús no tuvo que pedir permiso, ¿no? Jesús no tuvo que decirle a sus discípulos, yuju, aquí estoy, ¿no? Abran la puerta. Acérquense a mí otra vez, por favor. Vayan a ver una vez más la tumba y yo voy a aparecer en medio de ustedes. En medio de la desesperanza, en medio de la atrocidad, ¿no? De haber visto a su maestro morir, de estar escondido, porque una vez más había aparecido un Mesías en aquel tiempo en Jerusalén y estaba muerto. Alguien en quien ellos habían confiado. Y que ahora ni siquiera sabían en dónde estaba. Ya todo estaba perdido, ellos habían dejado sus trabajos, o sea, habían estado lejos de sus familias un tiempo, otros viajaban con sus familias. Habían sido 3 años intensos de su vida, de haber estado con Jesús. Pero ahora Él estaba muerto. Y ellos estaban reunidos ahí en medio de la muerte. Ellos estaban reunidos ahí en medio de la oscuridad para ellos. No había otra cosa que temor en sus vidas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo ahora tiro un currículum, ¿no? Si me veían con Jesús, Jesús está muerto, yo afirmaba que Él era el Mesías, ¿cómo vuelvo a la vida normal que tenía? Los discípulos están ahí trastornados con lo que está sucediendo. Pero Jesús lidia con nosotros a pesar de nuestra lejanía con Él. Jesús simplemente aparece ahí y no aparece como un fantasma, ¿no? Él le muestra las manos y le muestra su costado. Así que Jesús tiene justamente ese cuerpo físico, pero distinto. Y Jesús estaba en medio de ellos, a pesar de que ellos habían cerrado las puertas de aquel lugar. Eso significa que la resurrección de Jesús de alguna manera tiene un significado aún mayor para nuestras vidas, porque Jesús puede ir donde nadie más puede ir. Él puede estar donde ningún consejero puede estar. La resurrección de Jesús nos enseña que Él puede estar donde ningún doctor puede aplicar su medicina ahí. Él puede estar en los lugares donde nadie más está contigo. Él puede alcanzarte a ti, Él puede acercarse a ti en cualquier momento y lugar. No hay espacio de tu vida, no hay dificultad en tu vida, ni decisión de tu vida que logre cerrar la puerta y que Jesús no pueda penetrar ahí. La resurrección de Jesús significa esa realidad para nuestras vidas. La resurrección de Jesús hace lo que nadie más puede hacer. De hecho, nosotros ni aún nos podemos imaginar lo que Jesús es capaz de hacer. Y es maravilloso y sanador contemplar esas capas complejas que nosotros ponemos en nuestra vida muchas veces para estar lejos de Jesús. Cada territorio de su vida, cada espacio, por más recóndito y escondido que esté, son un territorio familiar para Jesús. Jesús está ahí. Aunque nosotros tengamos miedo. El versículo 19 dice que ellos tenían miedo. Ellos estaban reunidos por miedo. La motivación para estar juntos en ese momento ya no era Jesús. Era el miedo. Ellos se juntan por temor. De hecho, es un temor incluso comprensible, ¿no? Y en medio de eso, viene Jesús a la vida de sus discípulos. Lo que Jesús está de alguna manera haciendo con esta acción es decirnos incluso que Él viene a nosotros aunque tengamos miedo. Y Jesús no espera que nosotros tengamos suficiente fe para superar el temor. Jesús no espera que nosotros tengamos suficiente fe para superar el miedo. Jesús no espera que nosotros tengamos suficiente fe para superar incluso y para vencer el miedo a la muerte.
El Señor viene para ayudarnos a tener suficiente fe para vencer el miedo. Él resucitó, Él vive y Él actúa así. Él viene cuando nosotros incluso no clamamos a Él por temor. Y Él nos ayuda y Él está ahí. Y Él se ha acercado a nosotros. Y el Señor en Jesús hace visible y carnal esa promesa en la cual el Señor le dice a Isaías: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes que yo soy tu Dios. Jesús apareciendo en medio de ellos hace eso. Ciertamente hoy estoy en medio de ustedes para ayudar. Yo no espero que ustedes sean lo suficientemente valientes. Yo resucito por ustedes para cargar con mi resurrección sus vidas de alegría, para cargar de fe cada uno de sus corazones. Él es capaz de hacerlo por sus discípulos, es capaz de hacerlo por usted. Él es capaz de hacerlo por cada uno de nosotros. Él es capaz de aparecer de esta manera en nuestras vidas para quitar el temor. El temor ni nada impide que Jesús esté en medio de nosotros y que Él vaya por nosotros. Y Jesús vino, versículo 19, y se puso en medio de ellos. Él no vino a ellos como una deidad distante, como un Dios al cual ellos debían alcanzar. Jesús incluso no les llama de lejos, ni les dice: pónganme atención y vengan para acá. Jesús nos llama de la puerta, desde afuera. Jesús quería que le vieran y que le reconocieran, que creyeran en Él y que le amaran. Porque Él no estaba jugando con sus discípulos. Él no estaba jugando con su fe. Eso es lo que quiere el Señor para usted y para mí, para nosotros como su pueblo y como iglesia. Experimentar al Dios viviente, para que le tengamos de cerca ahí en la vida, en nuestras vidas. Para que el Señor nos ayude en el temor, como nadie más puede hacerlo. Y Él quiere estar cerca de usted, no llamándole desde lejos, sino viniendo en medio de cada uno de nosotros. El Señor quiere estar ahí. Así que lo que vemos justamente aquí son cosas que Jesús les entrega de alguna manera a sus discípulos después de su resurrección. El Señor viene a traernos paz. Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Jesús viene a traernos verdadera paz. Jesús es todo lo opuesto al conflicto. De hecho, cuando ellos tenían miedo, Él trae poder. Porque lo opuesto al poder es la debilidad. Y Él trae una determinación justamente para sus vidas. Como me envió el Padre, así yo también los envío. Los discípulos estaban despistados. Y Jesús trajo una determinación para sus vidas. Y el propósito es justamente lo opuesto a la indeterminación. Muchas vidas, queridos hermanos, muchas vidas, incluyendo muchas veces la de nosotros, muchas vidas terminan siendo arruinadas por el conflicto, muchas vidas terminan siendo arruinadas por la debilidad, muchas vidas terminan siendo arruinadas por falta de propósito, por falta de determinación en la vida, por indeterminación. Pero Jesús vino para resucitar
y para salvar nuestras vidas, para entregarnos paz en medio del conflicto, para darnos poder en medio de la debilidad y para darnos propósito, un propósito eterno. Cuando Jesús viene y aparece y le dice paz a vosotros, Jesús le muestra sus manos y el costado. Y los discípulos, versículo 20, se regocijaron viendo al Señor. Antes de hacer cualquier cosa en nuestras vidas, antes de llenar nuestras vidas con poder, antes de llenar nuestras vidas con valentía, antes de darnos determinación, antes de establecer un propósito, lo que Jesús entrega a su pueblo es un establecimiento de su paz. Porque la paz que Jesús da está antes que cualquier acción de poder, incluso que Dios mismo pueda entregar a nuestras vidas. Él inicia con la resurrección una verdadera paz con nosotros, una paz que es alcanzada. Y es por eso que el apóstol Pablo puede afirmar y decir, Él es nuestra paz, quien de distintos pueblos hizo uno, para reconciliar a Dios, para reconciliar con Dios a estos dos pueblos en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Jesús dio muerte a la enemistad. La paz que Jesús ofrece a los discípulos es la paz que Él alcanza cuando Él muere por nosotros. De hecho, no hay paz sin la muerte de Jesús. ¿Por qué no hay paz sin la muerte de Jesús? Porque Él les muestra sus manos y su costado. Él le dice, yo soy quien fui herido por sus transgresiones. Yo soy quien fui herido por su conflicto. Yo soy quien fui herido por su conflicto con Dios. Y puedo ofrecer paz porque mi sangre cubre esos pecados que generaban el conflicto. Porque la cruz es suficiente para superar todo conflicto. Porque la cruz es el mejor puente para superar aquel conflicto que existió desde la caída, que nos separó entre la humanidad y el Creador. Si ustedes confían en mí, sus pecados no van a ser retenidos. Y la ira de Dios se marchará de ustedes y no habrá conflicto. Y es por eso que Cristo nos reconcilia y arma de estos dos pueblos a través de la cruz un solo pueblo y da muerte a la enemistad. Sobre la cruz fue absorbida toda hostilidad, toda lejanía entre Dios y nosotros. Miren aquí, miren el costado, miren mis manos. Con esto yo hice la paz. Con esto se hace justicia. La paz entre ustedes y yo es establecida a través de mi muerte y es suficiente. Jesús resucitado nos recuerda incluso eso. Jesús resucitado nos recuerda no solamente que Él vive, sino por qué Él murió. Por lo tanto, debemos reconocer que a través de la resurrección hay paz en nuestra vida. Él está ahí en medio de ellos, ofreciéndose a sí mismo como un ayudador y no como un juez en ese momento. Él está ofreciendo y entregando su paz. Porque es por eso que Dios le envió. Dios hace paz con nosotros al sustituir el sufrimiento de su Hijo por nuestra culpa, queridos. Y ahora Él se acerca como un Padre amoroso para estar en medio de nosotros. De hecho, esa paz es aún más importante y trascendente, porque Él entrega y regala paz en medio de esa reunión de temor, en medio de esa reunión de miedo. Él entrega una paz entre nosotros y los demás que están en Cristo. Eso funciona así. Estar reconciliados con Dios incluso es
estar reconciliados con todos los que están reconciliados con Él. No es simplemente que Dios viene y nos salva de una hostilidad, digamos, y de un alejamiento entre Dios y nosotros, sino que entre nosotros mismos. No hay racismo, no hay clasismo, no hay sexismo. A través de Cristo no existe nada de eso. No hay selección de personas, porque a través de su resurrección, a través de su muerte, Jesús no separa entre los judíos ni los griegos, ni entre los esclavos ni los libres, ni entre los hombres ni las mujeres, porque todos son uno en Jesús. Y Jesús vino a entregar esa paz. Jesús vino a entregar paz incluso para que nosotros aprendiéramos a tener paz con nosotros mismos, queridos. La sangre de Jesús, dice el libro de Hebreos, purificará vuestra conciencia de vuestras obras muertas. Todo lo que a ustedes les carga, todo lo que ustedes piensan acerca de su pasado y que lo llevan aún en su corazón y que hace daño a sus vidas, deben aprender que Jesús vino y murió para entregar paz con ustedes mismos. Para que ese pecado que en algún momento echó a perder su vida no sea un argumento para seguir mortificándose, porque la muerte de Jesús es suficiente y Él trajo esa paz para que usted pueda estar incluso reconciliado con usted y usted aprenda a amarse, porque la mejor forma de aprender a amarnos es saber que el Dios eterno nos amó primero. Hay algo que no hemos enseñado muy bien y es eso, es amarnos incluso a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros. Muchos de nosotros estamos dispuestos a llevar esa carga del desamor propio. Y nos arreglamos y nos ponemos más o menos bonitos para ver si somos mejores aceptados, incluso por nosotros mismos, por nuestros propios ojos. Quizás uno muchas veces no está contento con su tamaño, con el color de su piel, el color de sus ojos, o qué sé yo. Pero nos cuesta justamente incluso amarnos estéticamente. Bueno, en mí lo entiendo, ¿no? Pero debemos aprender justamente a amarnos, en aprender a perdonarnos incluso, porque Él ya lo hizo, porque Él trajo esa paz a nosotros. Tienes un pecado pasado que aún te lo recriminas incluso, o quizás otros lo hacen. Cristo murió por Él, Él trajo esa paz. Es tiempo de que aprendas a vivir en paz. Jesús nos da esa paz en una conciencia clara. Si usted cometió alguna atrocidad incluso, si su pecado lo llevó a caer muy bajo, sepa una cosa, que mientras más bajo era su pecado, el nombre de Jesús aún más era exaltado. Y eso es suficiente para perdonarnos. Eso es suficiente para perdonar y dejar de cargar en nuestra conciencia ese pecado. Y la paz con ustedes mismos no significa justamente mirar los pecados pasados como algo deseable. Significa justamente que esa paz deja de paralizar nuestras vidas. Significa que la culpa es quitada a través de Jesús. Y eso hace posible que nosotros sanemos y que sanemos de verdad. Pero Jesús también trajo una paz grandísima. Él trajo paz para reconciliar consigo al mundo, para que en algún día el mal fuera echado de este mundo
y toda la creación, todo lo creado, fuese lleno de paz y de justicia. Y es por eso que en Cristo son cumplidas cada una de las profecías en donde el libro de Isaías nos dice que el aumento de su soberanía y el aumento de su paz no va a tener fin. Y que con el brazo derecho y con su justicia manifestará desde entonces y para siempre su paz. Ese es el logro de Jesús, un logro sorprendente. ¿Cómo uno recibe ahora esa paz? ¿Cómo uno recibe verdaderamente esa paz de Jesús? ¿O nos convencemos de aquello o simplemente nos alejamos de Él? Esa es la verdad. Si usted no logra alcanzar, incluso perdonarse a sí mismo, usted termina alejándose de Jesús. Si usted no logra reconciliarse con el hermano, usted termina alejándose de Jesús. Para eso Él vino. Usted termina alejándose de aquel Cristo resucitado, de aquel Cristo que regala paz, de aquel Cristo vivo, de aquel Cristo como Señor, como el mayor tesoro y como el mayor amigo. Así que Jesús ofrece la paz, una paz gratuita, una paz que puede ser incluso rechazada por nosotros. ¿Cómo la va a recibir usted? ¿Cómo va a recibir aquel regalo de Jesús? Queridos, si no tenemos paz con Dios, vamos a tomar otras cosas para traer, entre comillas, tranquilidad a nuestras vidas. Buscaremos otras cosas que nos den una paz temporal y trataremos de usar esas cosas para sentirnos en paz. Vamos a buscar algún amorío, vamos a buscar algún éxito, vamos a buscar algún logro que nos vaya a traer satisfacción. O en realidad vamos a recibir el regalo de la paz que nos trae Jesús, ese Jesús resucitado. Esto es gratis, esto es primero para sus vidas. Todo lo demás que usted pueda vivir, la evangelización, la devoción a Dios, el buscar de Él, el orar, el mantenerse fiel buscando de su palabra, el tener comunión con Dios, todo lo demás es un efecto secundario de vivir en la paz de Jesús. Las demás cosas son justamente el fruto de recibir esa paz y de vivir aquella paz. La paz es clave para todos nosotros. La paz es clave para su pueblo. La paz de Jesús es clave para nuestras vidas. Y si no recibimos esa paz, vuelvo a insistir, vamos a buscar cualquier cosa para suplantar al Jesús resucitado. Y no hay nada más que pueda darnos vida que aquel que vive para siempre. Ninguna otra cosa. No hay nada. Queridos, si la resurrección de Jesús no trae paz a tu vida, yo no sé qué puede hacerlo. Si tú piensas que eso no es suficiente, no hay otra cosa. Hay un error en esa búsqueda de paz. Quizás tú buscaste a Jesús para alcanzar otras bendiciones. Quizás tú buscaste a Dios para un trampolín, para llevar una hermosa vida. Porque había algo que faltaba en tu vida. ¿Y qué es lo que era? Ser creyente, ¿no? Había una búsqueda espiritual antes. Entonces, esa búsqueda es lo que me falta porque tengo mi carrera, tengo mi profesión, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo una mascota, tengo un auto. Logré comprar una casa, logré cumplir mis sueños, mi hijo está en la universidad, hay algo que me falta. Jesús no es nuestro trampolín. Jesús es el Dios que viene a matar nuestra vida para darnos una vida verdadera. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos. Aquí Jesús lo demostró. Quedan hechos trizas delante de la voluntad de Jesús.
Los proyectos que tenían los discípulos con Él desaparecieron en un día. Jesús no fue el Mesías que quisieron sus discípulos. Jesús fue el Mesías que Él iba a ser, no a nuestro gusto, no a nuestro acomodo. Jesús resucita para eso, para decirnos: yo soy el que hago las cosas, el que las planifico, el que las determino y el que las hace. Pero soy el que trae esa paz real y verdadera. Esa paz en la cual Él incluso nos busca para regalárnosla. ¿Cómo la recibiremos? Pero Jesús no solamente trae en su resurrección paz, sino que trae incluso un poder impresionante. El versículo 22 dice que, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. La obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu que Jesús nos da, es lo que nos hace capaces de hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús realiza una parábola de alguna manera. Él sopla sobre ellos, ¿no? Jesús no les está diciendo: recíbanlo en este mismo momento, sino que les está diciendo: comprendan que mi aliento de vida y mi palabra estará ahí en el Espíritu Santo. El Jesús resucitado, el Jesús que vino a nosotros, Él nos ha enviado al Espíritu. Él nos ha enviado al Espíritu Santo. Y Él incluso le dice a sus discípulos: es bueno que yo no esté en medio de ustedes. Y la verdad es que ese poder que el Señor entrega a través de su resurrección es el poder en el cual nosotros de alguna manera alcanzamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y ese es el propósito, es justamente que como el Padre me ha enviado, así yo también los envío. Quiero que vivan en el mundo como mis representantes. Quiero que vivan en el mundo como mis embajadores. Quiero que tomen mi lugar, que tomen mi poder, que glorifiquen a mi Padre como yo lo he hecho, como yo fui enviado, como yo lo viví. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Jesús les está diciendo lo mismo que Él ya venía diciendo en el Antiguo Testamento: sean santos porque yo soy santo. Jesús nos invita justamente a ser imitadores de Él, a ser sus embajadores, a recibir este poder justamente para representarle aquí en la tierra. Y es un poder sin igual, es un poder que nosotros no logramos incluso controlar. Y yo no quiero decir con esto que usted va a tener el poder suficiente para levantar muertos, para hacer milagros, para botar gente o para hacer un montón de cosas, para no dormir durante varios días. No, no se trata de eso. Ese poder se trata justamente de que a través de aquel poder nosotros somos capacitados, queridos, para alejarnos incluso de nuestro pecado. Porque no hay poder más grande, ¿no?, que el que Dios transforme un corazón de piedra en un corazón de carne. Ese es el mayor milagro que ha podido suceder en nuestras vidas. Es el mayor milagro que nosotros debemos desear incluso para otros, por sobre la sanidad física de cualquiera. Más gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está, y ahí radica nuestro verdadero gozo. El verdadero poder del Espíritu se trata de eso. De que es a través de su Espíritu que somos capacitados para vivir en el mundo, en medio del mundo. Y Jesús quiere que nosotros vivamos en medio del mundo, insertos en Él, siendo su representante. Y el Espíritu nos capacitará, su poder nos capacitará para vivir en medio de la dificultad, en medio de la tentación. Porque así como aparece la tentación, Dios muestra una salida.
Dios siempre lo hace. Su palabra promete y nos dice eso. Usted va a ser tentado, pero Dios va a mostrar la salida. Y eso solo es capaz de hacer y de rechazar el pecado solo a través del poder. A través del poder del Espíritu. Como nosotros vivimos en un siglo en el que hay muchas películas y vemos muchos superhéroes y creemos que los poderes se tratan de ese tipo de cosas. Pero en realidad, el poder de Dios ha sido derramado en nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, el Señor actúa y va reconciliando este mundo con Él. Porque somos sus embajadores, somos sus representantes. No solamente debemos predicar del Evangelio, sino que debemos representar de alguna u otra manera, a través de este poder, esa buena noticia. Hacer visible a ese Dios invisible. Mostrar que eso es real. Mostrar que Cristo verdaderamente resucitó. Dejar la ansiedad. Alejarnos del temor. Aprender a interpretar nuestra vida a la luz de la resurrección. Piensen en eso, queridos. Piensen en la mayor dificultad de su vida. Pero contraponga la resurrección de Jesús antes de esa dificultad. Yo le aseguro que usted va a aprender a mirar la vida de otra manera. Yo le aseguro y se lo doy firmado. No hay mejor lente para nuestra vida que un Dios vivo y resucitado. No hay mejor forma de ver esta realidad. Porque cuando no vemos nuestra vida a través del Cristo resucitado, a través del poder de aquella resurrección, nosotros lo único que logramos ver es muerte, desolación, tinieblas. Pero cuando lo vemos a través de la resurrección, en que Cristo derrotó al último enemigo, así lo menciona la Biblia, al último enemigo, la muerte, resucitando, es que nosotros debemos aprender a vivir en el poder de aquella resurrección. Todas las cosas a través de la resurrección se tornan en un nuevo sentido. Cuando Jesús aparece a María Magdalena en el versículo 18, y que después de que ella le reconoce, María Magdalena tuvo un vuelco total en su vida aquí. En vez de seguir llorando en la tumba, en vez de seguir en la desolación, María sale corriendo a contar la noticia que había visto al Señor, a Él resucitado, y que Él le había contado esas cosas. La perspectiva de su vida cambió. La perspectiva de su vida cambió. Yo creo que no hay mayor acto en el mundo que lograr mirar ahí la tumba vacía. Jesús trajo una nueva realidad y Él nos da de ese poder para que nosotros vivamos en su realidad, en su voluntad. Usted no depende y usted no está atado a ningún pecado. El Señor le dio el poder suficiente a través de su Espíritu para no depender del pecado y depender de su Espíritu. Pero Jesús también nos viene a dar de su paz y de su poder para que nosotros derrotemos justamente nuestro propio egoísmo, aprendamos a amar a las otras personas, aprendamos a atesorar a Cristo por sobre todo. Y entonces Él
después de darnos estos regalos, nos da justamente un nuevo propósito para existir. Como el Padre me ha enviado, así también los envío a vosotros. Estoy enviándoles a ustedes para extender mi paz, para extender mi luz, para extender mi verdad, para extender mi vida en este mundo. Voy al Padre, pero les doy mi espíritu. Yo soy el poder en ustedes, por tanto vayan y glorifíquenme en este mundo. Ese es nuestro gran propósito que la paz de Dios trae. Por el poder de Dios, hagamos la voluntad de Dios para la gloria de Dios y para la alegría de su pueblo y para el bienestar de los demás. Si usted está confundido, es tiempo de mirar una vez más la vida y el propósito de su vida, el propósito de su trabajo. Quizás usted está en un trabajo que odia, literalmente. Quizás está en un trabajo que solamente está ahí porque no ha encontrado otro. El Señor, si usted interpreta su trabajo a la luz de la resurrección, va a encontrar un propósito en ese lugar. Si usted tiene una familia de la cual no quiere estar, si usted piensa que sus papás son lo peor que ha tenido en el mundo, mire a su familia a través de la resurrección. Y va a ver que Dios le va a dar un nuevo propósito ahí. Y usted va a entender por qué está en ese lugar. Si usted está en una iglesia en la cual piensa que no debe estar, que no le gusta estar, que hay otras iglesias que tienen mayor movilización, que hay otra iglesia que le queda más cerca, que hay otra iglesia que el predicador predica mejor, que es más entusiasta, que es más animoso, si hay un mejor pastor en otro lugar. Es tiempo de interpretar todos esos pensamientos a la luz de la resurrección. Y es tiempo de vivir en el propósito que el Señor nos ha dado justamente. Muchos quieren cambiar todos, queridos. Todos quieren cambiar el mundo, ¿no? El otro día hablaba con una persona de una fundación, que no voy a dar su nombre, y entonces ellos hicieron en distintos sectores del país, así como una fiesta, unos malones, ¿no? Por ciertas poblaciones y cosas así. Y el tipo da un discurso ahí, ¿no? De hecho, ahí le llamaban malones. Y el tipo da un discurso, y en medio del discurso dice, esto lo estamos haciendo porque queremos cambiar el mundo. Una fiesta no cambia el mundo, querido. El que uno aprenda a disfrutar un momento en esta vida no cambia el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es cuando usted esté dispuesto a someterse al propósito que Dios tiene para su vida. Eso es lo que cambió el mundo cuando Jesús resucitó. Eso es lo que dio la vuelta al mundo y puso al mundo de cabeza, en que 12 discípulos lograron poner al mundo completamente al revés. Y es ese poder, el mismo poder que habita en medio de nosotros hoy día. En nosotros está ese poder del Espíritu, y el Espíritu ha hecho una habitación en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir a través de la resurrección, y lo que debe significar muchísimo para nuestras vidas. Cuando ustedes le digan a las personas lo que Dios ha hecho, cuando ustedes le digan a las personas lo que yo he hecho, está diciendo Jesús, cuando ustedes hablen de mí, cuando ustedes pongan mis palabras por obras, cuando ustedes se den cuenta y aprendan a depender del poder de mi Espíritu, entonces yo estaré hablando y meditando a través de ustedes y mediando a través de ustedes. De modo que si alguno cree en la palabra de ustedes, yo voy a perdonar aquellos pecados. Y si alguien no cree en esa palabra de ustedes, entonces yo no los perdonaré. Eso es lo que Jesús está diciendo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y como ustedes serán mi voz y mi verdad,
Yo hablo de ustedes perdonándoles. E incluso hablo de ustedes reteniendo aquel perdón. Y esto significa que ahora, con este mensaje, lo que haga usted, incluso decidirá de alguna manera si usted es perdonado o no. Como embajador de Cristo, es tiempo de aprender a vivir, a depender de ese poder y no esperar más poder, no esperar más manifestación, no esperar más milagros. El poder de Dios ya está mucho más que activo. Ese poder resucitó a Jesús y es capaz de resucitar muertos en vida, así como nosotros estuvimos en algún momento. Queridos, que la resurrección del Señor marque un antes y un después para nosotros, que sea el centro de nuestra cristiandad, que este hecho histórico, que no es un hecho imaginario, que no es un hecho psicológico, que no es una mitología religiosa, sea palpable y verdadero para cada uno de ustedes, recibiendo ese don de la paz, recibiendo ese regalo del Señor, entregándoles paz, apareciendo en medio de su pueblo cuando ellos tenían temor y se reunieron cerrando las puertas de aquel lugar. Reciban esa paz del Señor, reciban ese poder del Señor, que es dado a través de su Espíritu, pero reciban y atiendan el propósito de su existencia. Porque en la resurrección, si hubo resurrección, significa que hay un propósito mayor para cada una de nuestras vidas. Yo no sé si usted cree verdaderamente en la resurrección de Jesús, pero yo quiero llamarle a que es tiempo de que usted crea, de que comience a experimentar la realidad de la resurrección en sus vidas, aprendiendo por sobre todo que ya no tenemos enemigo que no haya sido derrotado. No tenemos y que no existe. Usted ya, si cree en la resurrección de Jesús, usted ya fue reconciliado con Dios. Es tiempo de aprender a vivir en paz con el Señor, en el poder de Dios y con el propósito de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos anime a través de este acto maravilloso que de alguna manera manifiesta que nuestros cuerpos débiles serán un día vivificados, así como nuestro espíritu débil, a través de la resurrección, a través del Espíritu en nosotros, nuestro espíritu también fue vivificado. Dios puede hacer eso con muchos más y reconciliar a muchos más con Él. Así que es tiempo de someterse a su voluntad, a confiar en su poder, a confiar en su resurrección y que ella, esa resurrección ocurrida hace 2000 años atrás, es suficiente para nuestras vidas.